Hoy vamos a calcular paneles solares para una panadería, así que dale like con la mejor energía. Bueno, en este ejercicio vamos a calcular el sistema on-grid para una panadería que llama la panadería Electripam. Nuestro consumo es de 2440 kilovatios hora mes. El nivel de tensión es 220, dos fases, o sea, dos líneas. El área de la cubierta, tenemos un largo de 10 metros, un ancho de 18 metros, un área total de 180 metros cuadrados. El tipo de cubierta que tenemos en ese lugar es fibrocemento y el techo está libre de sombras. Al hacer la validación de la resistencia del techo, hemos visto que las vigas están a una distancia inferior a 1.2 metros. Por lo tanto, si las vigas están bien dimensionadas, nuestro techo va a tener una resistencia aproximada de 100 kilogramos por metro cuadrado, que es lo que nos pide la normativa en el tema de techos. El panel solar más o menos va a pesar unos 35 kilogramos por metro cuadrado. Y algo que nos faltó aquí es que más o menos un panel solar estaría ocupando unos 3 metros cuadrados. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a calcular el consumo día. El consumo día básicamente es el consumo mensual sobre los 30 días. Entonces 2440 dividido entre 30 días nos da 81.3 kilovatios. Vamos a pasar esos 81.3 kilovatios a vatios, lo multiplicamos por 1000, nos da 81.300. Y ahora vamos a aumentar un 20% para tener un factor de seguridad. Entonces 81.300 por 1.2 para aumentar el 20, nos da 97.560. Ahora vamos a calcular la potencia instalada. Entonces el consumo día dividido entre la hora solar mínima. Nuestro consumo día fue 97.560 dividido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque la hora solar mínima de Cali es 4. Recuerdas que debes de calcular primero la hora solar mínima dependiendo del lugar del mundo donde estés. Nos va a dar una potencia instalada de 24.390 vatios o 24 kilovatios instalados en paneles. Bueno, entonces al 100% tendríamos que instalar 24.390 vatios en paneles. Al 50, 12.195. Vamos a arrancar con el 50% ya que el cliente tiene un presupuesto un poquito apretado. Entonces vamos a hacer el 50% del proyecto, del montaje para el ahorro del 50%. ¿Cuál es la recomendación? Que hasta 20 kilovatios instalados podemos trabajar con microcontroladores. Entonces, el microcontrolador que tenemos disponible o el que vamos a utilizar para este ejercicio es un microinversor, Hoy Miles de 2000 vatios que saca 220 a dos fases, pero que trae 4 MPPTs, o sea que podríamos conectar 4 paneles. Por MPPT máximo nos aguanta 16 amperios, o sea que hay que buscar paneles solares que den menos de 16 amperios, 14, 13 amperios como máximo. Y por cada MPPT nos soportaría mínimo 400 vatios en panel y máximo 670 vatios en paneles solares. Entonces vamos a trabajar este ejercicio con el poderoso Jinko Tiger de 615 vatios que tiene una tensión aproximada de 53 voltios y una corriente de 13 amperios más o menos. Bueno, entonces para este arreglo vamos a utilizar 3 micros Hoy Miles de 2000 vatios, 220 voltios, dos fases. Y aquí lo que vamos a hacer es que el 50% eran 12.195 vatios. Lo vamos a dividir entre 615 vatios, que es el panel solar que vamos a trabajar. Vamos a trabajar paneles solares de 615 vatios Jinko Tiger. Y eso nos darían 19.82 paneles, que redondeando serían 20 paneles. Como cada micro nos puede aguantar hasta 4 paneles, vamos a tomar 4 micros, cada micro con 3 paneles. Ahí tendríamos 12 paneles. Y vamos a tomar 2 micros cada uno con 4 paneles para tener 8 más 12, 20, para tener entonces en total los 20 paneles. Entonces nuestro proyecto va de la siguiente forma: 20 paneles de 615 vatios Jinko Tiger y van 6 microcontroladores Hoy Miles. Ahora vamos a ver cómo serían las conexiones.
Siguiendo con nuestro proyecto, entonces vamos a utilizar 6 micros y vamos a utilizar el famosísimo bus cable. Un bus cable básicamente es como si fuera una extensión con unos bracitos. La salida de los micros la conectamos al bus cable y el bus cable lo podemos llevar al tablero ya directamente. Entonces nuestra conexión quedaría de la siguiente forma: 3 micros a un bus cable, cada micro relacionado con 3 paneles. Ahí ya tenemos un circuito. Y por acá tenemos 3 micros, un micro con 3 paneles, otro con 4, otro con 4 y sale con el bus cable. Estos dos los vamos a llevar a un breaker. Bueno, entonces nuestro montaje quedaría de la siguiente forma: tenemos un micro, otro micro a un bus cable. Cada micro de estos tiene 3 paneles. Recuerden que cada uno de estos microinversores tiene su respectivo puerto para conectar hasta 4 paneles. Entonces estos primeros 3 micros, cada micro va a tener un panel. La salida de este bus cable va a ir a un breaker de 32 amperios de 2 polos, porque este bus cable trae L1, L2 y tierra. La tierra seguiría derecho a un barraje de tierras. Lo mismo va a pasar con estos 3 micros, pero el primero tendría 3 paneles, el segundo 4, el tercero 4, y la sumatoria del bus cable saldría un breaker de 32, L1, L2, y la tierra seguiría derecho a un barraje. El bus cable básicamente es como una extensión donde podemos conectar hasta 3 micros. Es una unión y sale un solo cable. Muy bien, este cable por lo general del bus cable podría ser más o menos número 8. Estos dos breakers estarían en común a un barraje y la salida de ese barraje iría a un mini breaker de 63 amperios, 2 polos, L1, L2, y la tierra seguiría derecho. Aquí utilizaríamos cable número 4. ¿Cómo calculamos los breakers? Muy sencillo. Como aquí tenemos 3 micros de 2000, 2000 más 2000 más 2000, 6000. 6000 dividido entre 220 me da 27 amperios. Entonces me serviría el breaker de 32. Y para el total que sale del barraje sería 12.000 dividido entre 220, me daría 54 amperios. O sea que podríamos utilizar un breaker de 63 amperios. Y este sería nuestro proyecto. Ya la salida de este breaker tendría que ir al tablero eléctrico principal de la casa. Y en el tablero eléctrico principal de la casa quedaría la energía solar y la energía del operador de red para generar nuestro ahorro. Se recomienda que esta caja de breakers, estos 3 breakers, quedaran muy cerca a donde estén los paneles, y ahí ubiquemos el módulo de comunicaciones de los microinversores para seguir de forma remota la comunicación de los microinversores. Este proyecto es para ahorro de energía, un ahorro del 50% en la panadería Electripam. Muchas gracias por participar de este video. No olvides suscribirte y darle like y seguirnos apoyando con la mejor energía.